Bienvenidos. Le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio, la número 182, del lunes 14 de enero. Recuerda, estamos a través de nuestras frecuencias 90.1 de FM y 640 de AM. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. En esta mesa le doy la bienvenida, ingeniero Luis Caín. Buenas noches. Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, Gerardo Rodríguez. Buenas noches a todos. Guarda las fanfarrias, espérame. Sí, primero yo, para que las fanfarrias queden al bueno. José Luis Antón, Hola, buenas Carmen. noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Roberto Rico. Buenas Y ahora noches. sí vengan las fanfarrias, por favor. Y bueno, pues le damos la bienvenida, se reincorpora a esta mesa de diálogo y de análisis de Visto Bueno, tanto radio como televisión, Benigno Cerdeira. Beni, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Gracias, venimos a bajar mis reyes. Bueno, algo vamos a hacer entonces. No más, ya no. Agradecemos en producción a Jorge Martínez y también a Adriana Rieta, Luis y Francisco Manzano. Recuerden nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Hoy es lunes del semanario político de Hidalgo Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades de nuestro estado. Pues vamos a apurarnos, Carmen, porque tenemos tres temas muy importantes que además nos van a llevar gran parte del... Uno de ellos es lo que viene para el 4 de marzo, que es la asamblea del PRI. Las grandes divisiones del PAN, no dicho por nosotros, dicho por su presidente Madero, y pues lo que sucedió con el registro de Morena, ¿no? Vamos a discutirlo, vamos a analizarlo, cada quien de su punto de vista, como acostumbramos a hacer en este programa. Y Pepe. Bueno, Luis, si te parece bien, escuchamos sobre los temas que comentas. Si te parece bien, en primera instancia el de Morena, la petición de registro ante el IFE de Martí Batres. Yo creo que es una joya de declaración. La escuchamos para someterla al análisis de la mesa. Y luego dicen por qué criticamos. Señores consejeros y funcionarios del IFE, nuestra visita de hoy no es de cortesía, tampoco expresa un voto de confianza a la institución que visitamos. Simplemente es la institución a la que por ley se le solicita el registro de un nuevo partido. Por eso venimos aquí, pero no renunciamos al necesario juicio crítico que debe haber sobre esta institución. Cumplimos minuciosamente con todo lo que exige la ley en este primer paso. Mujeres y hombres de buena voluntad, hay cabida y están participando en Morena indígenas, campesinos, obreros, trabajadores, maestros. Necesitamos unirnos todos los mexicanos de todas las clases sociales para lograr la transformación de nuestro país. Y también Morena va a seguir defendiendo causas populares. Con una mano vamos a organizarnos para transformar a México y con la otra vamos a estar pendientes. ¿Pendientes de qué? Es lo que yo me pregunto. Yo creo que de la transformación del país, ¿no? ¿Dónde? De Hugo Chávez, yo creo. De la salud de Hugo Chávez, yo creo, porque la verdad, tiene 18 años o no sé cuántos, está jeringando y no avanzamos su mismo discurso, y la verdad yo creo que ya, ¿no? Yo creo que es la interpretación selectiva de la democracia, es decir, las reglas que acomodan a mi agenda, es decir, prerrogativas por parte del Instituto Federal Electoral, sí, vengan y las respeto. Pero aquellas reglas, por ejemplo, una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que contravenga mis aspiraciones o mis intereses, bueno, esas al diablo, ¿no? Pero citando al propio Andrés Manuel. O es que el movimiento ya... No, o sea, es contradictorio, no nada más porque es contradictorio, simplemente lo que sucede con el señor es que por un lado va a las instituciones, recurre a ellas, les pide prerrogativas, les pide 1000 cosas, y cuando tiene que decir, no está de acuerdo con ellas. Con una mano pegue y con la otra soba, ¿no? ¿Qué? Cobra. Bueno. Porque va a querer cobrar prerrogativas. Hay una situación ahí muy complicada, porque no nada más son el tema de las prerrogativas y el financiamiento, que el financiamiento son millones y millones de pesos que se le generan. Ya oímos la cifra hoy y es algo... Y súmele usted, ingeniero, súmele cada uno de los integrantes de la mesa, lo jugoso que son las regidurías, las presidencias municipales, las diputaciones locales de representación proporcional. Súmenle ustedes las posibilidades que van a tener en el ámbito local y en el ámbito federal con los cargos públicos,
que va a tener este nuevo partido político. Y sí, lo crítico de todo esto es, sin duda alguna, que en 2006 escuchábamos que al diablo las instituciones, como dice Pepe, y hoy simplemente acude a una de ellas, Andrés Manuel López Obrador, a pegar con la izquierda, como siempre ha sido su forma de ser, y a cobrar con la derecha el financiamiento público. A ver, no te oí bien, ¿a pegar con la izquierda o a pegarle a la izquierda? Pues también está de todo esto, ¿no? son los de izquierda, ¿eh? No, totalmente. Por donde lo veamos, la izquierda está totalmente dividida, el PRD no sé qué. A pegarle a la izquierda y a pegar con la izquierda. Y con la derecha a cobrar, porque pues es lo que van a hacer, no van a hacer otra cosa, digo. Si, nos enfrentamos a un proceso muy complicado, en el escenario de que platicaba el que era líder de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, y lo que señala también, y lo que es todavía hasta este momento el Sindicato Nacional, el Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que tienen toma de nota por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas dos organizaciones son de objeto distinto a la formación de los partidos políticos, pero estas dos organizaciones o estos dos gremios, uno sindical y otro un gremio magisterial, tienen esos dos objetos distintos. Está justamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que no pueden participar o ser partícipes las organizaciones con objeto distinto a la formación e integración de los partidos políticos. Recordemos que esta fue una reforma electoral que surgió en 2007-2008, derivado de la creación del Partido Nueva Alianza, para que nunca más un sindicato como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se dieran a la tarea de forjar un partido político como lo que aconteció con Nueva Alianza, y que tal este caso, estas dos organizaciones, este gremio sindical y este gremio magisterial y esta organización sindical, le están construyendo, le están dando fuerza justamente al Movimiento de Regeneración Nacional para poder formarse o constituirse como partido político, pero a sabiendas que el COFIPE lo prohíbe. Las izquierdas, Roberto, van a llegar al próximo proceso electoral presidencial. Así es. Pues no sé, descuadrados, porque pues, está Movimiento Ciudadano, Concertación Mexicana, está el PRD, está... Vamos a tener 2 o 3 partidos políticos nuevos. Movimiento Izquierda Revolucionaria. Está el de Manuel Espino, que también ya presentó carta de manifestación, la denominada Organización de Concertación Mexicana. Son unos desvergonzados, la verdad. ¿Todo por dinero? Yo no veo en qué le produce al país. A mí lo que me preocupa de fondo en el tema de Andrés Manuel es que en cierto sector de la izquierda reavivó un viejo debate que había superado la izquierda hace muchos años, que era el tema de reforma o revolución. Es decir, a muchos el discurso de Andrés Manuel los impacientó a tal grado que han puesto sobre la mesa y a debate si hay que jugar con las reglas de la democracia o explorar otras vías, y eso a mí sí me parece muy peligroso. Nada más hay que examinar a fondo todos los discursos de campaña, los posteriores, lo que ha rodeado al López Obradorismo en estos meses, para dar cuenta que de democrático el discurso ya tiene muy poquito, tiene lo mínimo como para decirlo públicamente, pero ya hay muy poco compromiso con las reglas del juego democrático, que sí suelen ser muy aburridas, porque imagínate, hay que acatar que a veces no ganas, pues eso es terrible para quien se considera un caudillo necesario. Lo democrático del discurso se convirtió en demagógico. ¿Cómo te debemos decir? Benigno, Beni, como gusten, Luis. Acuérdense que aquí no hay parentescos, Tardé mucho tiempo en aprenderme mi nombre, así que no hay problema. A mí me llama la atención algo. Yo creo que es un derecho legítimo, es un derecho constitucional, el poder formar partidos políticos. Yo creo que eso no es algo que debe de asustarnos de fondo, inclusive hasta pudiera ser positivo tener una mejor fiscalización y transparencia de los recursos. Hoy me parece más atroz tener 6 años Andrés Manuel López Obrador haciendo campaña, quién sabe con qué recursos, a que al menos ahora sepamos qué prerrogativas le llegan, aunque no sean las únicas que tengan, ¿no? Pero hay un asunto de fondo que yo veo, mientras un ala del país está haciendo algo que muchos mexicanos pedíamos a gritos, es decir, pónganse de acuerdo y siéntense, hagan un pacto. Vemos con sorpresa que empiezan a surgir otras alternativas de partido que no veo yo, a mi juicio, como un ideario social,
sino que surgen a partir de rencillas políticas y hasta económicas. Entonces creo que es ahí donde debemos trabajar mucho como sociedad, los partidos y sociedad de la mano, pues que realmente creo que todas las aspiraciones de los mexicanos están representadas en diferentes partidos. Sería grave que un mexicano no se sienta representado totalmente por algún partido, y si es así, pues entonces seguirá el tema de las candidaturas ciudadanas, porque puede haber 100 partidos y vamos a seguir alimentando rencillas, no contribuir a una política de altura. Eso sí me parece grave a mí. Digo, ahora el tema de las candidaturas ciudadanas, pues ya es un tema que se está caminando, que ya nada más falta justamente regular en una reforma legal que en leyes secundarias para darle forma y vida. La reforma política lo señala, yo no veo que sean mucha intención los partidos de perder esa clientela. No, pero a ver, ya es la parte de la reforma constitucional, ya está en la ley, ya está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya lo que falta simplemente, ¿no? Sí, en Jalisco ya hubo reforma electoral estatal y ya contempla el tema de regulación de las candidaturas independientes. Ya es un tema al que los partidos políticos y los ciudadanos vamos a transitar sin duda alguna. Ahora, falta ver o analizar cómo se van a llegar de financiamiento o cuáles van a ser los recursos para que puedan hacer campaña. Ese es un tema difícil. Y como es cierto, como dice Beni, la libertad de asociación que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder conformarse o constituir una fuerza política, pues sin duda alguna lo estamos viendo con el tema del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero sí, lo que no es correcto, que por un lado, una vez estés cuestionando el proceder de las instituciones y que a la institución que más cuestionas, como es el Instituto Federal Electoral, le vayas y le pidas el registro para constituirte como partido político nacional y gozar, como dice Pepe, de todas esas prerrogativas que son muy jugosas, de todo ese financiamiento que sin duda alguna en lo económico puede ser. Pero ojo aquí, no quiero decir con ello que con eso vamos a saber lo que López Obrador qué cantidad de financiamiento público va a recibir Andrés Manuel López Obrador, cuando sabemos más allá que no ha sido capaz Andrés Manuel López Obrador de transparentar las cuentas de Honestidad Valiente o de Austeridad Republicana, estas dos organizaciones a las que se les trianguló recursos económicos y todo eso. Austeridad Republicana están solicitando, tengo entendido, un bono fundador, ¿sí? Para que también una organización que tenía se afilie, tenga o dé una cooperación de 100 pesos, ese llamado bono fundador. ¿Cuántas personas, cuántos millones o qué se pretende justificar? No, yo creo que aquí no se vayan a quedar como en el PAN, que creían que eran varios millones los militantes, y cada vez como el cuento es... Pero los militantes que también contaban mucho. La cara de cañón. Yo, ojalá que esto vaya acompañado de una política más estricta por parte del IFE de la verificación de los recursos de los partidos políticos, porque bueno, también el IFE hace como que investiga y hace como que trabaja, pero lo que se genera la impunidad absoluta al interior. O sea, los partidos con una multita que paguen solucionan todos sus problemas. Hacen como que hacen, sí. También como que... Entonces, si va a entrar este tipo, va a entrar en las reglas de los partidos políticos, se somete, y si no se somete, se cancelan, pero con gallardía, dentro del margen de la ley, no con terror de que se vaya a molestar señoría, y el señoritingo se vaya a molestar, y entonces sí, pues va a haber peor caos en el país, ¿no? Oye, el de la espada desenvainada ahora eres tú. No me ganó. No, que espada me trae. Sí me llama la atención que no vi a López Obrador en Venezuela, pero bueno. Bueno, en Cuba, está yendo a Cuba todo a pedirse. Ahora, algo que sí es muy importante, y lo dijo bien Beni, es no hay que espantarse. Es cierto, tienen todo el derecho y garantizado por la Constitución de asociarse y buscar el registro, porque además son una fuerza política que hay que reconocer en el país. A mí lo que me preocupa, ¿sabes qué? No es solo lo que hacen, sino lo que dicen. El gran riesgo del López Obradorismo siempre me ha parecido el discurso, el mensaje persistente en contra de las instituciones, porque vamos, que pidan el registro o no, pues es lo de menos, es un trámite burocrático. Pero este chantaje sistemático de esto no implica que estamos legitimando al IFE o que nos estamos dando un voto de confianza ante la institución o la autoridad electoral, es lo mismo que ha venido haciendo Andrés Manuel a lo largo de los últimos años, y que, vamos, yo no creo que fortalezca el sistema de partidos. Eso sí ha quedado claro. Entonces, yo creo que, en efecto, no hay que espantarse, pero sí hay que estar muy pendientes de los mensajes que se envían de forma muy simple, muy aventurada a veces. Digo, el señor lleva diciendo en 2 ocasiones que le robaron la elección.
con elementos probatorios que son de verdad de risa loca. La primera vez fue un fraude cibernético. La segunda vez fue la compra masiva de votos, para lo cual llevó un notario que incluso llevó puercos, patos, perros. Entonces, esa es la parte... Y a Ricardo Monreal. Sí, entonces la exigencia... La exigencia de la fe para militar en el observadorismo es a mí la parte que nunca me ha acabado de convencer, porque una raíz fundamental de la izquierda es ser críticos. Entonces, la izquierda sin crítica... Si acabara con ese discurso, sí te acabaría de convencer. Lo que tendría que intentarlo. Bienvenida a la crítica, no están presentando el problema. El problema es que sea una... Y si no es constructiva también, pero no así. Es decir, ¿cómo puede hablar de una institución que le va y le pide dinero de las prerrogativas? Él debe decir, yo no recibo. Y todo lo que me van a dar, háganlo por otro lado. Yo también registro, ¿no? Sí. Lo que va a pasar, ingeniero, mire, lo que han tenido, el triste infortunio que han tenido muchas de las corrientes políticas o de las agrupaciones políticas nacionales que se han constituido como partido político nacional, que va a ser el futuro de lo que hemos visto con el Partido de la Sociedad Nacionalista, con el Partido Alianza Social, con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARP, y quien entienda o comprenda un poquito el tema de la historia de las fuerzas políticas en el país, va a ver que las fuerzas emergentes que acuden a ser partidos políticos, tarde que temprano desaparecen. Entonces, a eso está llamado seguramente el Movimiento de Regeneración Nacional, a que posiblemente participe en la elección de 2014, pero pueda tendientemente perder el registro. Vamos a un corte para poder quitar esta mosca, ¿no? Sí, que anda aquí revoloteando. Son las 8 de la noche con 18 minutos, hacemos una pausa y regresamos con Visto Bueno Radio. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Vamos en Visto Bueno Radio. Sí, con nosotros son las 8 de la noche con 20 minutos. Y bueno, pues así como Morena tiene lo suyo, yo creo que el PAN también tiene lo suyo con su presidente y los presidentes que estuvieron en el PAN, como César Nava y todos aquellos que empezaron a motivar, ¿no? Sí, pues el PAN tuvo lo suyo, tuvo su dosis. Y también, bueno, pues aquí lo más importante y trascendente es la desmantelada, la estructura que tenía segura Felipe Calderón Hinojosa para que su directa mujer fuera candidata a la presidencia. Esta operación que hizo el presidente nacional del PAN, pues desactivó todos estos grupúsculos que fueron factotum en las decisiones al interior de Nuevo León, con los diputados en muchos estados del país que tenían controladas las asambleas de acuerdo al estatuto del PAN. Y lo que yo creo que lo que está ocurriendo es una purga de toda la gente que fue utilizada como ariete para ganar candidaturas, imponer candidatos y para generar, obtener las preventas. Y muchos que estaban en las nóminas, ¿no? Muchos en las nóminas. Y bueno, ¿qué hizo el PAN? Bueno, pues se queda el PAN con una estructura tradicional que son los doctrinarios, que son las gentes que participan cotidianamente, que están cómodos siendo oposición, y que eso le va a dar al PAN un refresco muy importante, y creo yo que se va a reordenar su estrategia política y van a generar condiciones de competencia política interesantes. ¿Y crees tú que verdaderamente se reordene su vida interna? A ver, cuando vemos que tan solo en 10 entidades del país están tratando de construir las alianzas entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional, es que no les queda otra. Y mucho del gran conflicto, pues, es el parteaguas justamente cuando se comienza a construir esas alianzas con el PAN y PRD, y hoy de nueva cuenta le está apostando el Partido de Acción Nacional a aliarse con la izquierda, la derecha aliarse con la izquierda y tratar de construir de nueva cuenta esas alianzas. Digo, yo verdaderamente no sé si el eje doctrinario, que es el que tanto ha cuestionado al interior del Partido de Acción Nacional, esa decisión de cúpula o de las cúpulas de ambos partidos políticos, verdaderamente pueda salvar del naufragio como está Acción Nacional en estos momentos. Pero Roberto, lo que están buscando es sobrevivir. No les da tiempo de aquí a julio de hacer campañas. Pero deberían de sobrevivir dignamente, ¿eh? Digo, el Partido de Acción Nacional no es una fuerza política que digamos, bueno, no es una fuerza política que verdaderamente estén en grave riesgo o que no puedan soportar su registro en el próximo proceso electoral federal. Sí lo pueden soportar. Creo que el grave problema ha sido que se han enfrentado tanto a su propia doctrina con esta serie de su forma de proceder prácticamente en la vida normal, con el tema de las alianzas.
¿Qué va a suceder si hay cargo completo, Pepe? Bueno, yo no lo veo. El nefasto no lo veo cargo venir. completo. Y además, pues tendría incidencia en el espectro local. Porque, vamos, la composición cameral, que es lo que hoy ocupa al presidente en cuanto a la negociación de reformas, se va a mantener hasta la mitad del sexenio. Yo quisiera apuntar en la parte del PAN, que creo que está pagando el costo de muchos años de pureza, de superioridad moral. Acción Nacional siempre fue diferente al PRI, y además se vanagloriaba de ello, ¿no? Al grado de que cuando cruzaron el pantano y se enlodaron ejerciendo el poder, pues ya no se reconocen. Por eso hoy están en el peor nivel de la historia, no por cuántos cargos detenten, sino porque ya ejercieron el poder, ya se ensuciaron con lo que implica la responsabilidad de tomar decisiones públicas, cuando por muchos años, por más de 70, Acción Nacional fue una fuerza política que se dedicó a construir espacios democráticos por una parte, pero a criticar al régimen en otra. Y eso se les acabó en 12 años. Pero era una buena oposición. Que la verdad, yo creo que no estuvieron ni cerca de estar a la altura de la doctrina, de las ideas, de la génesis de Acción Nacional. Ese es la gran lección que tienen que asimilar. Está muy reciente la derrota presidencial, y yo escuchaba a Gustavo Madero, lo leía, diciendo, ya no hay presidente que eclipse al PAN. Y me parece que es la radiografía del problema del PAN. El PAN, como bien dice Gerardo, se siente muy cómodo en la oposición. Es su zona de confort. ¿Por qué? ¿Por qué es la zona de confort de Acción Nacional? Porque la oposición no tiene la responsabilidad de ejercer el poder. Ahí no te ensucies. Nada más debe ser el discurso del PAN como oposición durante muchos años se le cayó ahora que ya pasó por el poder, ¿eh? Las tepocatas que eran tricolores se volvieron azules, y hoy la verdad no sé cómo vayan a salir de esta. El problema es que lo que dice Pepe, dice, a ver, ya transitaron por un pantano y se enlodaron. El problema es que el Partido Acción Nacional quiere salir de esa laguna de lodo en el que está ahorita envuelto, y creo que la forma de salir no es aliándose con el Partido de la Revolución Democrática. Si verdaderamente quisiera salir, sería recobrar verdaderamente su ideología y que poner en la práctica, en la praxis, esa ideología para que verdaderamente vuelva a resurgir ese panismo. Así es, una diferencia. Pero no creo que con el PRD, verdaderamente aliados al PAN, en el proceso electoral, puedan verdaderamente brincar ese pantano del PRD aliado con tal de sacar otras las convocatorias electorales locales. Será catastrófico para la renovación del PAN, porque es más de lo mismo. Pero fíjate qué ironía. Acción Nacional surge ante dos grandes fuerzas. Por un lado, las reformas cardenistas, que para entonces, bueno, eran casi de rojo comunista a ojos de los fundadores del PAN. Y segundo, como contraste del esfuerzo de José Vasconcelos, que para Gómez Morín era un esfuerzo personalista y había que privilegiar un esfuerzo de partido. Pues hoy vimos cómo el personalismo del expresidente Felipe Calderón lleva al traste con toda la estrategia electoral del PAN. Y vemos también cómo esta razón para haber originado el Partido Acción Nacional, pues ha quedado por mucho rebasada por la premura electoral de no verse rebasados en cada ciclo, ¿no? Cada ciclo electoral. Entonces, hay que revisar una cosa, un dato curioso. De los presidentes del Partido Acción Nacional, que fueron presidentes del Partido Acción Nacional durante el sexenio de Felipe Calderón, ninguno de ellos ya está en Acción Nacional. Por ejemplo, el caso de Manuel Espino está fuera de Acción Nacional construyendo otra fuerza política. El caso de Germán Martínez no refrendó su militancia. El caso de César Nava no refrendó su militancia. Digo, para cuando tratamos... ¿Pero Patilú sí o tampoco? No, tampoco. Dejó de cantar buenas canciones y ya... A ver, es que la pregunta de Luis no es broma. Cuando se casó, se afilió al PAN, claro. Bueno, antes de que se casara, la afilió al PAN porque fue promotora de una campaña intermedia de elección de diputados federales, y yo creo que ahí hizo clic con César Nava y se casó con ella. Esto es chisme, espérate, ya. Es como el programa de Maxine Goodside. ¿Dónde casaba Patilú,
pero con respecto a eso me gustaría... Sí, agradecemos las llamadas telefónicas y agradecemos a Porfirio Carrillo de Tulancingo. Dice, ya no hablen ni critiquen más a Andrés Manuel López Obrador ni al partido Morena. Hay temas más importantes en el país. Ya dejen la política en paz un rato. El país necesita tranquilidad. Híjole, es una mesa política, va a estar complicado, ¿no? No, yo creo que tiene razón, pero pues si no, ¿qué comentamos? O nos callamos o le cambia. Yo creo que don Porfirio le va a cambiar. Ahí viene el PRI también, Los políticos son los que dan tema. Y hoy estamos analizando. Ahora, si quisieran que ya no habláramos de política, pues hay que decirle a López Obrador que se retire de ella. Porque cada vez que aparece generando controversias en todos los discursos, en todos los análisis, porque el señor agita al país. Lo importante es que en la mesa hablemos objetivamente de todas las fuerzas políticas. Se llevamos dos. No, pues estamos entrando. Espérese, porque ahorita viene la más caliente. No, pero a ver, la formación, la petición formal para que el movimiento de Morena sea partido político es tema. Está en la agenda, eso no tiene duda. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Andrés Manuel fue 2 veces candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, que era, hasta hace poco, la opción electoral de la izquierda coaligada, de la que creyó en la democracia y de la que venía de la tradición de la guerrilla. Ese es el tamaño del cisma. Entonces, si ese no es tema, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con don Porfirio. Yo, con todo respeto, no coincido con don Porfirio en que nos callemos, pero sí coincido con él en que este país requiere de una tranquilidad que ya es necesaria. Pues sí. Yo creo que el mejor ejemplo se tiene cuando las fuerzas políticas, bien como decía Benigno, pues quieren construir, y creo que en el ánimo de construir hoy hemos visto al PRD, al Partido de Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional con la construcción de este pacto por México, y que lo coordinan actores de esa misma oposición. Ahora, coincidiendo con don Porfirio, veremos ese pacto si de verdad reactiva el empleo, disminuye los índices de violencia e inseguridad. Si no, no sirve de nada ese pacto. Te tocó la guillotina. Son las 8 de la noche con 30 minutos. Hacemos una pausa, identificamos estación y regresamos con más. Hacemos una pausa y regresamos. Visto Bueno Radio.